Muy buenas tardes. Nos encontramos en la entrevista con Andrés Peralta Rojas, autor de El Toti, una leyenda que hace algunas semanas hemos publicado por el sello editorial Letras Huastecas. Andrés, buenas tardes. Desde dónde te conectas? Buenas tardes, estoy conectándome desde la comunidad indígena de San Jerónimo Amanalco, Texcoco, Estado de México. Ok, muchas gracias Andrés por aceptar la invitación. Yo quisiera, te invito a que los que nos siguen en Letras Huastecas y quienes han seguido algunos de los pequeños escritos que hemos dado de tu obra reciente, El Toti, nos platiques quién es, antes de entrar a comentar El Toti, me gustaría que nos dijeras a los lectores tuyos quién es Andrés Peralta Rojas, a qué se dedica, qué hace en el campo de la literatura. Bueno, pues Andrés Peralta Rojas en el campo de la literatura, a él le gusta mucho leer, le gusta escribir y de repente hace cuentos que no se han publicado, que no se han dado a conocer y como versión desde la entrada de la pandemia que ahora estamos viviendo, se presenta un personaje el cual sin pedírselo, sin contarlo, sin preguntar nada, se da la plática sobre la historia del Toti. Entonces, en mi encierro, yo me pongo a escribir, me pongo a redactar la historia de Toti y pensando, pues, esto va a trascender, va a llegar a, pues, queremos inmortalizar al Toti, ¿no? Un personaje que en San Jerónimo Amanalco fue algo así como sinónimo del coco, ¿no? Que con él nos espantaban y nos decían, oye, dejas de llorar o te portas bien o dejas de ser berricho, te va a llevar el Toti. Sí, o sea, esa fue la palabra de nuestros padres. Por otro lado, Andrés Peralta también es maestro en lengua náhuatl, fue programador analista, digamos, son mil usos también porque trabajamos el tejido, trabajamos la fabricación de ropa, trabajamos la costura. De repente, ¿por qué no decirlo? Somos sencillos, agarramos la cochada, construimos nuestra vivienda. O sea, no somos nada especial. Lo que nosotros nos dedicamos es a los trabajos de campo aquí, pero a mí lo que me apasiona pues es el idioma náhuatl. Me gusta la escritura, un poquito más el dibujo. Me gusta dibujar, que no lo hago muy bien, pero en mis ratos libres hago mis garabatos. Hacemos de todo. Entonces, algunos personajes que han visto ya la publicación de Toti por el Face me han dicho, oye, pues, mis respetos, ¿no? Y esperando que sea todo un personaje. Digo, no, aquí en Andrés Peralta van a seguir encontrando la persona sencilla, humilde, como ustedes la conocen, tal cual, ¿no? Esto no quiere decir que nos va a elevar el ego, todo lo contrario, vamos a seguir siendo amigos y vamos a ser más amigos. Ok, Andrés. Fíjate que algo que he platicado contigo y que hay como una distinción que yo hago entre los distintos autores que están publicando con nosotros. Te he comentado, por ejemplo, que he encontrado a un Andrés Peralta Rojas que escribe no del castellano hacia el náhuatl, porque amigos lectores deben saber que la obra del Toti es una versión bilingüe y Andrés ha trabajado las dos versiones, la versión castellana y la versión náhuatl. Pero Andrés es un autor que va del náhuatl hacia el castellano, no es del castellano al náhuatl. Eso fue lo que fui descubriendo al revisar la obra tuya, Andrés, y quisiera que nos platicaras Sí. ¿Cuál es lo que distingue a un escritor bilingüe? Porque hay escritores, hay versiones bilingües de algunas obras en donde, por ejemplo, la versión en lengua originaria no es del autor, ¿verdad? Sino que él escribe en castellano y alguien más se lo traduce. Aquí lo que está pasando contigo, Andrés, es que tú trabajas las dos versiones, tanto la versión castellana como la versión náhuatl, pero tú vas del náhuatl al castellano, según encuentro ahí. ¿Qué hace cómo es
¿qué hace que Andrés vaya del náhuatl al castellano? ¿Y qué dificultades ha encontrado? ¿O se te facilitan los dos idiomas, Andrés? Pues en realidad sí se me facilitan los dos, ¿no? En cuanto a la escritura, pero este es un cuento netamente indígena, netamente macehual. Entonces hay que pensar en náhuatl y escribir en náhuatl, porque hay muchos autores que escriben en náhuatl pero piensan en español, o escriben en español pensando en náhuatl. Okay. Entonces yo lo que hago es pensar desde el náhuatl y escribir en náhuatl. Y de esa manera es como nos vamos adentrando. O sea, yo imagino el personaje, cómo lo hablaba en ese momento, cómo se desenvolvía, pero en náhuatl. O sea, yo lo personifico y lo pienso en náhuatl y lo escribo en náhuatl para después plasmarlo en español. Que sí es cierto, me cuesta un poco más de, digamos que del náhuatl al español es facilísimo. Sí, de repente el español al náhuatl sí es un poco más pesado porque se encuentran palabras pesadas en náhuatl que para muchos no existen. Es por tal motivo que muchos escritores están ocupando, digamos, lo que vulgarmente algunos llaman el nahuañol, ¿no? Meter de repente náhuatl y una que otra palabra en español. Eso es lo que, bueno, a mí no me gusta, ¿no? Incluso me han llamado purista, pero yo lo hago pensando en náhuatl y escrito en náhuatl, que se me hace más fácil traducir eh, al español, y sí es un poco más sencillo, no es complejo. Por eso cuando ustedes leen y revisan el escrito desde el náhuatl, lo encuentran diferente. Esa es la cuestión, pero sí, bueno, lo hago desde ese punto porque yo de pequeño traigo el náhuatl de nacimiento. Yo lo dejé de hablar a los 3 años, que después me volvió a costar mucho trabajo volverlo a retomar a cierta edad ya grande, que lo había escuchado yo, y mi familia lo habló mi padre, lo habló mi madre, mis hermanos, pero créame que su servidor nunca, todo lo que vivió su vida mi señor padre, nunca tuvimos una conversación en náhuatl, ni siquiera una palabra. Eso es lo increíble de todo esto. Ok, tú eres un investigador natural, investigador nato de la lengua náhuatl. Por ejemplo, Así algo es. que me has platicado es que tú tratas o más bien tratas o buscas hablar en náhuatl solamente, ¿no? Sin ir integrando algunas palabras en español, ¿no? En castellano. Tú tratas de ir a la Así es. raíz, a un náhuatl original, y bueno, encuentro que entre los datos que tenemos tuyos, Andrés, tú eres consejero del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es la que norma la escritura, sobre todo la escritura, ¿no? Sí. De las lenguas originarias. Tú en el área del náhuatl, ¿verdad? Bien. Algo que también Así es. que encontramos en la edición de tu obra, es que te comentaba, en ocasiones cuando nosotros escribimos editamos un texto en castellano o en español, yo prefiero llamarle castellano porque pues el idioma que Claro. nosotros hablamos es de una región de España, que es Castilla, ¿no? Pero Castilla, es España. Castilla, España, ¿no? Nosotros hablamos el castellano porque ya también hay varios idiomas, ¿sí? Pero nosotros hablamos por cuestiones de nuestro pasado y de la conquista que hubo para esas tierras, pues hablamos el Así es. castellano, ¿no? Bueno, y te comentaba que Así en es. una ocasión que cuando nosotros editamos el texto, porque tú querías que el texto fuera, iniciáramos con el náhuatl, por ejemplo, en las páginas pares, y las páginas impares que sea castellano. Sin embargo, nos encontramos con la dificultad que eran más páginas en náhuatl, aunque eran menos palabras, eran más páginas en náhuatl, ¿sí? Y eran menos páginas en castellano, aunque eran más palabras en castellano, ¿no? Ahí tú tenías una explicación que me gustaría que lo compartieras con la gente que nos está oyendo, que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿no? Andrés, ¿nos puedes comentar eso que tú me comentaste cuando platicamos de esto? Bueno, resulta que de repente sí, en el náhuatl se aglutinan las palabras. Y esto lo hacemos porque nosotros al hablar estamos pensando en español y hablamos en náhuatl.
hablando en español. O sea, incluso escribimos, ¿qué hace esto? Que cada palabra la vayamos separando de otras palabras. Por eso se dice que el náhuatl es aglutinante y polisintético, que se pueden unir en una sola palabra hasta 5 palabras. Sí, entonces se construyen palabras largas, es por eso que abarca el espacio. Y si lo pensamos en español, entonces vamos separando. Y eso es lo que hace la diferencia entre el náhuatl españolizado y el náhuatl puro. Okay. Esa es la situación, por eso de repente encontraron ustedes esa dificultad. Sí, de que eran menos palabras en náhuatl, pero eran más páginas. Y eran más palabras en castellano, y eran más palabras en castellano y menos páginas al momento de editar, ¿no? Entonces, así es. Eso me llamó la atención. Bien, Andrés, otra situación acerca de la obra que has dado al público lector, sabemos que está en Amazon en 2 versiones, en la versión de papel, pasta blanda, y en la versión electrónica. Entonces, Sí. la pregunta va en esta línea. Tú como autor de la obra del Toti, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo nos presentarías esta obra o qué es el Toti como obra literaria? ¿Sí? ¿Es tu primera obra? ¿Ya tienes algunas otras? ¿O cómo te fue escribiendo esa obra? ¿Qué experiencia tuviste al escribirla? ¿Sí? Porque nos están escuchando, nos escuchan y nos siguen varios escritores y también algunos que apenas inician la escritura de sus obras, ¿no? A lo mejor en castellano, pero también hay quienes empiezan a escribir en su lengua originaria. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cuál fue tu experiencia en esto? Fue una experiencia primero muy padre, ¿no? Porque ya lo decía desde hace rato, revivir toda la vida del personaje, el Toti, que aquí yo, créame que hasta cuando yo iba a la mitad de la obra no sabía ni cuál era su nombre real. Nada más se le conoció como el Toti y así se quedó. Hay otro personaje que actualmente vive y que tiene el mismo sobrenombre, pero yo decía, no, ese no es. El Toti fue original, fue real, fue único, una persona que no tuvo competencia, vaya, por decirlo de esta manera. Y pues sí, o sea, a mí me pareció interesante plasmar su vida, porque no es una vida común y corriente de como la que todos vivimos, como la que todos llevamos, ¿no? Dedicarnos a trabajar, a tener una familia, vestirnos, calzarnos, ¿no? Él, una persona desinteresada, que de repente sí, en su momento tuvo que ayudar a sus padres, como todos, ¿no? Aún con esas fallas mentales que llegó a tener, ¿no? Durante las investigaciones que realicé con varias personas que tuvieron contacto con él, quizá yo pensaba en algún momento, tal vez me equivoqué en plasmar algo en el libro, pero no, o sea, la gente que me dio sus versiones, sí, realmente lo que yo plasmaba era lo que él había vivido. Eso mismo fue, ¿no? Incluso en la última investigación, cuando yo visito la casa donde vivió el Toti, sus hermanos, sus familiares más cercanos ya fallecieron, pero quedan sus sobrinos, los cuales me dice uno de ellos, dice, pues el Toti no tiene mucho que vino a San Jerónimo. Él inicialmente tendrá como 6, 7, 8 años que estuvo aquí. Y yo les comenté, sí, cierto, yo lo recuerdo bien porque yo lo vi, lo he visto aquí, lo he visto en Panalán, lo he visto en Aclatongo. Y no creo equivocarme porque yo de pequeño, yo creo que tendría unos 7 años cuando yo lo conocí a él. Entonces es un personaje que para él el tiempo no ha pasado. Tiene la misma estampa, tiene la misma figura, el garbo, la estatura, la posición del cuerpo, no ha cambiado. Sí, los que hemos cambiado somos nosotros porque de verdad los que lo conocieron o los que lo vieron no me dejarán mentir que ha cambiado muy poco. Incluso me dieron algunos pormenores, ¿no? Quisiera de repente muy tranquilo, muy callado, pero vulgarmente lo que decimos, ¿no? Cuando se le metía al diablo era violento. Él no medía las consecuencias en hacer algo. Y la última vez que tuvo
digamos que un arrebato, él fue incluso a dar al reclusorio por, pues, por maltrato físico por algunas personas que quisieron abusar de su buena voluntad, de su trabajo, ¿no? Y pues sí, o sea, realmente la satisfacción que encuentro en el Toti fue algo placentero, o sea, vivir su vida y recordar cómo fue, eso me ayudó a inspirarme, ¿no? Y, o sea, yo trabajando no dejé de investigar, a investigar y investigar y con todos los que me encontraba. ¿Y tú conociste a no, sí, sí, lo conocí, se llamaba Jesús, ahora se me fue, Ramírez. Jesús Ramírez vivía en Amanatenco. Ah, perfecto. ¿Y cómo era? No, pues era un tipo tranquilo, era un tipo de esta manera, así, así. ¿Y qué piensas de todo? No, pues nada, yo, o sea, hasta el momento, para mí es un personaje normal, como todos, que de repente se le iban las cartas, ¿no? Pero, le digo, dentro de todo eso, lo conoces, violento, mal amigo, ¿no? Pues una persona bien, una persona muy amigable, muy sencilla. Entonces dije, bueno, pues claro que lo vamos a inmortalizar, ¿no? Y, por otro lado, cuando yo me pongo a escribir, pues no le encuentro ninguna dificultad, o sea, todo lo contrario, pensando en la manera como vivió su vida y pensando cómo él estaría hablando con los personajes. Fue como yo lo escribí porque así lo he escuchado y así lo vivo. Con el último, con el personaje principal que es Simoso Chili, incluso eh, estuvimos hablando y he de ser sincero que él me dijo, dice, oye, pues, conoces un buen del idioma, ¿no? Pero te voy a ser sincero, sí te falta como que esa entonación, te falta más desenvolvimiento. Le digo, sí, lo que pasa es que yo digamos que lo estoy reaprendiendo porque sí lo aprendí, lo tengo en mi memoria, lo tengo en mi cerebro. Y lo tengo, o sea, en el cerebro está todo, pero en la lengua ya no. O sea, cuando hablo me voy tropezando porque lo he dicho de manera literal, no, el náhuatl es pesado. Okay. Esa es Muy bien. la cuestión. Andrés, qué te motivó para escribir algo del Toti? ¿Qué te motivó? Primeramente, yo hago una visita a una casa que nosotros le llamamos Atlajo, y ahí encuentro a Remedios Durán. Okay. Y él, muy buena persona, siempre ha sido muy buen amigo y nos hemos comunicado mucho tiempo. Y de buenas a primeras, que no recuerdo ni de dónde salió esa plática, pero me empieza a contar la vida del Toti. Oye, fíjate que pasó esto en tal año y sucedió de esta manera, y me empieza a relatar la vida, ¿no? Yo atento, pero pensando que iba a tardar unos, ¿qué le gusta? 5 minutos, 10 minutos, la narrativa. No, o sea, se tendió, pero al cabo de 2 horas y yo estar ahí embelesado. No, platícame más, ¿no? Lo decía desde mi cerebro, platícame más, platícame más. Y él, ya para finalizar, me dijo, me has puesto atención, me has escuchado, pero como que siento que no le das veracidad a mis palabras. No, no, sí, digo, sí, te escuché perfectamente y ya lo tengo aquí. Dice, mira, puedes constatarlo con Simón Durán. Le digo, perfecto, pues entonces, dice, ve y dile que yo te mandé, o sea, como que hubo la recomendación, ¿no? Okay. Agarré y le dije, perfecto, sí, sí, no te preocupes. No le comenté que yo iba a escribir algo, no le comenté nada, pero yo en mi mente ya estaba imaginando, esto se va a escribir, pero ya, inmediatamente, Estabas imaginando ya escribir la historia. sí, ¿Qué te atrajo de la inmediatamente dije, pues historia? la, ¿Qué te atrajo de la historia? pues a mí me atrae o sea, la forma en que hizo las cosas, ¿no? En que cuando se fueron al bosque y de la nada tenía la carga de sus vigas, de la nada ya él hacía cosas increíbles. Entonces digo, no, no puede ser. Esto lo tengo que corroborar con el personaje principal que lo vivió en su momento, ¿no? Y cuando termino la plática con él, agarré y me fui a visitar al señor Simón, que no vive muy lejos de ahí, a escasos 10 minutos. Tanta es mi suerte que le pregunto y le platico, mira, pasa esto, tengo esta versión de aquella ocasión cuando ustedes fueron amigos, populares. Ah, sí, sí, sí. Y me empieza a platicar de Nurrias. Dice, sí, nos decíamos Nurrias. Y pero cómo vivieron su juventud, cómo fue. Dice, no, pues,
como todos los muchachos normales, ¿no? Risas, bromas, relajo. Y más que nada en esa época, pues el campo, ¿no? El trabajo. Atrás de los borregos, atrás de los animales, como lo que es los burros, los chivos, los caballos, las mulas de carga. Le digo, pero dentro del trabajo que ustedes llegaron a realizar así como compañeros de viaje, de trabajo, dice, no, dice, sí, dice, fíjate que en cierta ocasión nos pasó esto y, o sea, nos contábamos mucho, pero yo lo empecé a extrañar. Y cuando él me invita a ir pues, a cierto lugar que conozco yo, le dije, no, pues en tal parte tenemos madera, vamos por madera, la cortamos, la quemamos y nos la traemos. Pero él insistió en que nos fuéramos tarde. Entonces, cuando llegamos y ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en el campo, al día siguiente me despierta y dice, oye, ya vámonos, es tarde. ¿Cómo que tarde? Son las 6 de la mañana, apenas se viene aclarando, ¿no? Sí, que sea tarde. Tenemos que, bueno, si tiene razón, hay que ponernos a trabajar, ¿no? Dice, no, o sea, ya tenemos que echar carga a los animales porque las vigas ya están listas, ya están formadas. Y a partir de ahí se empieza a dar una serie de cosas que él anteriormente lo había vivido en la noche, lo había soñado, que fue como una pesadilla, como una visión para él, ¿no? Y dije, bueno, entonces ya no me queda duda, ya no me cabe la menor duda de que esto tiene que estar plasmado en mi máquina, por lo menos. Y pues sí, ya cuando iba, digamos que a un 80% de la escritura, digo, esto lo tienen que conocer ya. O sea, va a salir a la luz pública, pero inmediatamente como para que todos aquellos que gusten de estas historias, y sinceramente lo voy a hacer de esta manera. Yo lo hice como que pensando en mi gente, que conozcan. Mi pueblo es grande, creo yo que tiene más de 10,000 habitantes. Dije, quiero que conozcan una historia de un personaje vecino nuestro, que muchos no lo conocieron, no tuvieron la fortuna de conocerlo, y los que lo conocieron, bueno, pues que se maravillen, ¿no? Y de ahí fue donde me nació la idea de, pues, a publicarlo, pero ya, así como decimos en México, en calor, ¿no? En caliente, dicen algunos, ¿no? En En caliente, sí. caliente, como decimos en México. Bien. Sí, Oye, sí. Andrés, pues yo creo que esto que has hecho es una forma de inmortalizar, como hemos dicho, un personaje, ¿no? Sí. Y yo siento que lo has hecho muy bien. Ahora, ¿tiene algún significado desde el náhuatl, que es el idioma que tú dominas? ¿Tiene algún significado la palabra toti o solamente surge así de la nada? ¿Tendrá algún significado? No, pues yo le he dado vueltas y no, realmente no encuentro toti. O sea que sí tiene, digamos, varias raíces, ¿no? Digamos que te o to, to viene desde el posesivo nuestro, to. El ti también es personal. Por ejemplo, tú estás bailando, ti, mi, to, tía. Ese es un pronombre personal. Pero ya como tal, toti no tiene ningún significado. Viene siendo como, es un sobrenombre común y corriente como cualquier otro, como el Nurrias, vaya. Como Nurrias, O sea, como se no llama. tiene. Okay. Bueno, como se llamaba con Simón Durán. Sí. Esos personajes entonces son personajes de la vida real. Es decir, Así es. no hay, obviamente cuando alguien escribe una obra, a veces no es la historia tal cual sucede, ¿no? Porque sí hay algo de fantasía, hay algo de la imaginación del escritor. Ahí en el caso de lo que tú haces como autor, tienes algo de fantasía, vamos pensando del 1 al 10, cuánto tiene de fantasía y cuánto tiene de realidad. Esto que yo desde mi perspectiva lo veo como una leyenda, ¿no? Lo noto así, no Sí. es una novela, es una leyenda que tú escribes, y leyenda porque es la comunidad la que de alguna manera inmortaliza a un personaje, ¿no? En este caso al Toti o Jesús Ramírez, ¿no? Apodado el Toti. Incluso te pregunté en alguna ocasión, oye, ¿y hay alguna más información? Por ejemplo, el ayuntamiento a través de la crónica o a través de los cronistas han dicho algo de él, o es el primer trabajo que tú publicas de este personaje, ¿no?
¿cómo está ahí? ¿Qué tanto es fantasía? ¿Qué tanto es realidad? Creo que es la pregunta que nos podemos hacer los lectores de tu obra, ¿no? Bueno, en fantasía, digamos que en escala numérica de 1 al 10, en fantasía estamos en un 5%, Ok, y el otro 95% es real. ok. Es real porque igual yo lo pensaba, ¿no? Por ejemplo, Francisco Durán, este Panchito que Sí, participa en el libro, eh, igual, de igual manera, cuando lo entrevisto, dice, híjole, yo no recuerdo muy bien, dice, pero sí, dice, mi padre le tenía fobia al Toti, le tenía algo de temor, o sea, no era tan fácil acercarse a mi padre al Toti. Y ciertamente él era un personaje extrovertido, ¿no? Hasta cierto modo, digamos, precavido con todos. Él tenía, el Toti era un tipo con la mirada fría, calculadora. No era una persona que digamos que el que no lo conociera entablar una amistad con él. Entonces, pues sí, realmente eso fue lo que igual me motivó, ¿no? Y dentro de la historia del Toti es la primera obra, porque si he de ser realista, aquí nadie ha escrito sobre nosotros mismos. Ya lo había yo dicho en mi libro, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, él es un personaje común y corriente que nadie se acuerda de él, vaya. Y mucho menos se imaginaban que alguien escribiera sobre él, ni su propia familia, imaginas. Entonces, es mi primera obra, soy el primer personaje que se ha fijado en alguien así. Y pues sí, o sea, 95% real. ¿Qué le admiras al Toti? Porque para Híjole, escribir, pues admirarle porque así es, Andrés, pues porque para escribir algo de alguien tiene que haber algo de admiración, ¿o no? sí, claro. ¿Qué le admiras al Toti? Bueno, la admiración de Toti, pues, um, digamos que su vida sencilla, su vida sin, este, sin prejuicios, sin ambiciones. Él viene de una familia donde tienen terrenos, tienen casa, tienen ganado. En aquella época la riqueza era el ganado y las semillas. Entonces, lógicamente, podríamos decirlo que estaba bien acomodado, ¿no? No era de una familia de lo más pobre, ¿no? Regular, o sea, porque su riqueza eran los terrenos y el cultivo y su ganado. Y cuando hablamos de ganado es tener 20, 30 cabezas de reses, unas 100 cabezas de borregos, unas cuantas mulas, ¿no? Sus yuntas, que eran las riquezas, ¿no? Porque el que ya tenía una yunta, como somos de pueblo, ya se ve quién tiene y quién no, en aquella época. Ahora realmente pues estamos en un nivel igualitario ya que ni se ve dónde hay, que tampoco se ve dónde falta. Pero sí, o sea, a mí me llamó mucha atención el personaje de su manera de vivir sencillo. Muy sencillo él y serio, no problemático, ¿no? Desde luego. Claro, hablamos de que a veces somos muy controvertidos y nos gusta llamar la atención por todos lados. Y él no era así, él era sencillo y tranquilo. Yo creo que eso fue lo que me habrá llamado la atención. Okay. ¿Te hubieras hecho amigo del Toti si hubieran coincidido en Amanalco? Yo creo que sí, 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 sí. Y así como soy, no lo hubiera dudado en preguntarle cómo era su vida. Okay, okay. Muy bien, Andrés. Creo que has hecho un trabajo muy interesante para la crónica de Amanalco y yo creo que también de la región. Eso sí, tenemos que aplaudirte, ¿no? Por ese trabajo que no fue fácil, porque tú mismo has dicho que implicaron investigaciones. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir desde que empezaste con la idea de escribir esta historia o esta leyenda? ¿Cuánto tiempo te llevó hasta ahora? Pues haciendo, bueno, hasta ahora estamos ya en el 8º mes, empezamos, bueno, 4 meses hablando, 4 meses. He hecho otras obras, he escrito mucho, mucho, Pero a mucho, ver, pero esa obra del Toti, ¿tú la escribiste
¿En 4 meses? ¿O en 5 Más o meses? menos fue como en un plazo de 2 meses, en 2 meses. ¿En 2 meses te dedicaste a Sí, investigar? ¿Te dedicaste a sí, investigar la puesta por escrito? ¿Sí? Y lo que así es. llevamos ya, la obra fue publicada por ahí en Amazon, aparece por ahí por el 28 de julio más o menos, ¿sí? Que ya la obra Así ya es. está a disposición del público lector y que próximamente vas a tener algunos ejemplares para los que nos están escuchando y nos están viendo. Próximamente te llegarán los ejemplares impresos para la gente que quiera leer de primera mano tu obra, ¿no? Y sobre todo, Claro, algo, yo creo que van a disfrutar más los que leen en náhuatl, la van a disfrutar mucho más que lo que se escribe o lo que se en la versión castellana, ¿no? Porque la versión náhuatl o el náhuatl es un idioma mucho más profundo, más poético, se habla, el así que es, habla náhuatl lo habla desde el corazón, ¿no? Entonces, siento que así es. ambos lo van a disfrutar, ¿no? Y bueno, creo que has hecho un buen trabajo y bueno, la obra está ahí para los amigos y las lectoras que nos escuchan. El Toti es una obra de escasos 119, 120 páginas, pero aquí le aplicamos a Andrés lo que decía un gran escritor del siglo XVI, Baltasar Gracián. Decía Baltasar Gracián que una obra pequeña, una obra breve y buena, decía 2 veces buena. Y la obra de Andrés es una obra corta, es breve, es buena, por lo tanto, es doblemente buena. ¿Sí? Yo he leído varias obras de algunos otros autores y encuentro que esta obra tuya, Andrés, yo incluso te comentaba, ¿no? Cuando empezábamos a trabajar tu obra, te decía, tú has hecho un trabajo Sí, que a lo mejor en su tiempo lo hizo eh, Fray Bernardino de Sagún, sobre todo en esa región de Texcoco, Amanalco, por ejemplo, que es una región que supongo fue la región de los Alcohuas, aquel grupo de sí, náhuatl, el grupo nahuatlaco, le podemos llamar, que tuvo durante mucho tiempo el liderazgo no tan solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista cultural, ¿no? Porque Texcoco llegó a ser como la capital de la cultura náhuatl, ¿no? Tú vives y naciste claro, muy cerca de esa capital de la cultura mexica, ¿no? Y creo que eso es lo importante de lo que tú has así hecho. es. Eh, Andrés, quisieras decirnos algo más a los que te estamos escuchando antes de cerrar esta conversación contigo. Vamos a estar todos los lunes eh, platicando con Andrés de la obra de él, no tan solo de su obra publicada, sino también de las obras que sigue trabajando, porque veo que es un escritor incansable, porque no tan solo se dedica a escribir, atiende a su propio trabajo, ¿sí? Eres profesor de náhuatl en algunas instituciones de educación superior, Así es. y bueno, yo creo que te queda poco tiempo a veces para la lectura y para la escritura. También has apoyado a algunos autores que están con nosotros, por ejemplo, has apoyado a Seferino del Ángel Así con la es. traducción de algunas de sus obras, y yo creo que algunos otros. Yaot también está con nosotros ya, y Andrés Peralta está participando en Mitot 2020, que es Mitot, un festival, Mitot es un festival por ocasión, por conmemoración de que el día de ayer, 9 de agosto, celebrábamos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, algún mensaje final, Andrés, que quieras darnos a quienes te seguimos, vemos y te escuchamos. pues el último mensaje final que yo quisiera dar es que nos sigan en las redes, que estén pendientes. Y, pues nosotros vamos a seguir trabajando para ustedes. Pues que nos sigan, que nos escriban, denos su opinión, ¿no? Porque de las críticas es como mejoramos. Yo siempre he dicho, una crítica constructiva pues también ayuda mucho. ¿Por qué no? También una mala, ¿no? Porque de ahí vemos cuáles son nuestras fallas. No somos perfectos, tenemos que tener muchas fallas
Y claro, todo lo demás de lo que vaya saliendo de Andrés, pues los que me conocen saben lo bueno, lo malo que tengo, ¿no? Y los que no me conocen, bueno, pues que me vayan conociendo, ¿no? Yo soy una persona sencilla, me gusta lo que hago, amo mi trabajo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Amo mi lengua, que si me piden que dé clases gratis también lo hago, ¿no? Y lo he hecho, con tal de difundir mi cultura. Y pues aquí vamos a seguir, si el público tiene preguntas igual, por medio del Face me las pueden hacer con mucho gusto, vamos a responder a todo lo que nos pregunten y pues no hay más, creo yo que vamos a seguir platicando en las próximas sesiones. Andrés, eres un tlamatini. ¿Sí? Gracias, sí. Eres un tlamatini. Dile al público lector qué significa, qué es un tlamatini entre ustedes, porque no sabemos de ello. Bueno, para nosotros un tlamatini pues es un gran sabio, es un gran conocedor, un gran trabajador, ¿no? Lo que habíamos dicho y bueno, pues un gran maestro. Es un gran maestro en lengua náhuatl y ahora en literatura con esta primera obra que das al público lector. Invito al público lector a que adquiera la obra de Andrés Peralta Rojas y es de esa manera como apoyamos a los escritores en lengua originaria, porque él está trabajando sin presupuesto de alguna instancia de gobierno. Él es un autor independiente y como tal, bueno, él publica por su propia mano, es un autor independiente y sí necesitamos del apoyo de ustedes para seguir trabajando esas historias y seguir poniéndolas a disposición de ustedes, estimados lectores. Muchas gracias, Andrés, te mando un abrazo desde la Huasteca, la región huasteca de este país, y bueno, un abrazo a la región también de la región náhuatl, también de la región de Amanalco, San Jerónimo Amanalco, de quienes hemos aprendido mucho. San Jerónimo Amanalco. Y bueno, seguiremos conversando contigo, Andrés, y buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, hasta luego.